Quieres la verdad que nadie dice. El narcisista, sea hombre o mujer, no gana al final. Cuando desapareces de verdad, quien empieza a sufrir es él. El narcisismo vive del control, de la culpa, de verte insegura, pero cuando te liberas, él lo pierde todo. Tal vez pienses que ya te reemplazó, que está feliz, pero la verdad es otra. En 2026, él va a pagar por cada lágrima que derramaste, va a extrañar lo que destruyó, va a darse cuenta de que jamás encontrará a alguien como tú. Y eso va a torturar su ego de una manera que nunca va a admitir. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy vas a entender por qué él cae cuando tú subes y por qué tu libertad es la venganza perfecta. Motivo 1. No va a conseguir reemplazarte tan fácilmente. El narcisista siempre creyó que podía simplemente cambiar de personas como quien cambia de camisa. El narcisismo crea esa certeza arrogante de que todos son descartables, de que nadie se va de verdad. Pero cuando desapareces y dejas de aceptar la culpa, la duda, la frustración y esa inseguridad que él sembró en ti, algo cambia. La ausencia empieza a hablar más fuerte que cualquier grito, y ahí surge el miedo. ¿Será que nunca más encuentro a alguien que me soporte así? Él mira alrededor tratando de encontrar quién ocupe tu lugar, pero se da cuenta de que no es tan fácil, porque tú estuviste ahí incluso en los días más difíciles, intentando que funcionara a pesar de la tristeza y el agotamiento emocional. Si aún sientes miedo de alejarte de un narcisista, empieza despacio, silencia contactos, disminuye respuestas, cuídate. ¿Ya te diste cuenta de que a veces quien desaparece primero gana el juego? Cuanto más te pones en primer lugar, más él se da cuenta de lo que perdió. El narcisista empieza a sentir confusión cuando nota que nadie lo admira de la forma en que tú lo admirabas. Él necesita aplausos constantes para alimentar su ego, pero el escenario ya está vacío. Sin tu atención, el narcisista siente soledad. Sin tu cariño, todo se vuelve frío. Sin tu mirada, él se convierte en alguien común, y eso es algo que no tolera. La rabia crece por dentro, porque se niega a aceptar que no puede reemplazarte. Él va a fingir felicidad, publicar fotos, actuar como si nada hubiera pasado, pero en el fondo, la tristeza es real. Él sabe que perdió a alguien que aguantó todo, alguien que lo intentó, alguien raro. El narcisista no soporta reconocer esto, pero sabe muy bien que tú no eras como las otras personas que él cambia como pieza. Y cuando se da cuenta de que lo que tuvieron no se encuentra en cualquier esquina, ese es el momento en que empieza a pagar. Motivo 2. Va a darse cuenta de que perdió el control sobre ti. El control siempre fue el combustible del narcisismo. El narcisista manipula, distorsiona hechos, crea culpa y confusión para mantenerte girando alrededor de él. Pero cuando aprendes a ver el juego, la inseguridad que él causaba se vuelve fuerza. Y ahí sucede algo que él no esperaba. Empiezas a decir basta, sin drama, sin justificación, sin pedir permiso. Y ese simple gesto le quita al narcisista lo que más le importa, poder sobre tu mente. Él intenta las mismas tácticas de antes, mensajes estratégicos, provocaciones discretas, ese anzuelo emocional que siempre funcionó. Pero esta vez no caes. Lees el mensaje y no responde, o respondes corto, sin explicarte, sin culparte. Eso afecta a su ego de una manera que duele, porque el narcisista cree que quien una vez se rindió a su encanto va a obedecer para siempre. Cuando eso termina, la frustración explota por dentro. Es normal que él entre en modo de desesperación silenciosa. ¿Ya viste cómo actúa el narcisista cuando siente miedo de perder? Cambia el tono, apela, promete. Dice que ahora va a ser diferente. Hace de todo para reactivar la culpa o la duda que te mantenían atrapada. Pero la verdad es simple. Ningún control se sostiene cuando la persona recupera su propia autoestima. Si estás en ese proceso,
fortalece límites y mantén el silencio inteligente. Eso es liberador. Él se da cuenta entonces de que ya no manda en nada, no define tu humor, no controla tus decisiones, no dicta tu vida. Y esa libertad que conquistas es todo lo que el narcisista más teme, porque sin control, él es solo alguien común, sin poder sobre lo que piensas o siente. Y cuando finalmente entiende que perdió ese dominio, el juego que creía comandar empieza a derrumbarse ante sus ojos. Motivo 3. Va a verte convirtiéndote en alguien mejor sin él. El narcisista siempre creyó que sin él ibas a desmoronarte. El narcisismo crea ese delirio de superioridad, donde él se imagina el responsable de tu brillo, de tu fuerza, de tus logros. Pero cuando te alejas y empiezas a florecer de nuevo, el golpe es para él. Vuelves a sonreír con verdad, vuelves a dormir sin miedo, vuelves a mirarte al espejo sin cargar culpa. La frustración que él descargaba sobre ti empieza a perder efecto, y esa fuerza que intentó apagar regresa con más intensidad. Te das cuenta de que no necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. Y esa libertad es la primera victoria real contra quien intentó controlar tu vida. ¿Ya sentiste la ligereza que llega cuando la manipulación desaparece? La confusión mental se va. El agotamiento emocional da lugar a más amor propio. La tristeza empieza a ser reemplazada por logros. Si estás en esa fase, aprovecha. Busca tus objetivos, recupera pasatiempos, cuida tu salud. Acércate a quien te hace bien. El narcisista, mirando de lejos, siente miedo. Miedo de finalmente ver la verdad. Nunca fue indispensable. Cuando creces, queda claro quién era el peso ahí. Y no eras tú. Nunca lo fuiste. Cuando nota que evolucionas sin depender de él, el narcisista entra en conflicto interno. La rabia aparece primero. ¿Cómo así está mejor sin mí? Después viene la duda. ¿Será que no era tan importante? La inseguridad que él siempre puso en ti se vuelve contra él y duele. Empieza a sentir soledad y tristeza, aunque finja indiferencia. Mientras tú te reconstruyes, él se deshace por dentro sin admitírselo a nadie. Su ego no soporta ver la vida seguir sin el mínimo espacio para su presencia. Y lo más doloroso para él es que tu paz actual es justamente lo que intentó quitarte. Ese giro golpea directo el corazón del narcisista. Estás libre, recuperando sueños, creando nuevas memorias. Él se da cuenta de que se volvió irrelevante, sin poder sobre tu mente, sin acceso a tu felicidad. La libertad que conquistaste es la derrota más cruel para su ego, porque ahora quien gana eres tú, sin venganza, sin pelea, sin gritar, solo viviendo bien y dejando que el silencio haga el resto. Motivo 4. El silencio va a torturar su ego. El narcisista siempre creyó que sus palabras tenían poder absoluto sobre ti, que bastaba con que provocara, distorsionara, acusara, para que reaccionaras con rabia, culpa, tristeza o agotamiento emocional. Pero cuando respondes con silencio, ahí sí su máscara empieza a quebrarse. El narcisismo depende del ruido, del drama, del caos emocional. El silencio muestra que estás recuperando tu propia fuerza. Y nada incomoda más a alguien controlador que darse cuenta de que ya no mandas sobre tus emociones. Te vuelves impredecible, te vuelves libre. Y él pasa a sentir miedo de esa nueva versión tuya que no se altera con cualquier jugada. Él intenta de todo para reactivar tu patrón antiguo. Mensajes sin sentido, me gusta antiguos, provocaciones sutiles para afectar tu inseguridad. Pero cuando no reaccionas, se siente fracasado por primera vez. Si estás en esa fase, continúa firme. No expliques, no te justifiques, no entregues tu paz. El silencio no es debilidad, es el lenguaje de quien encontró conciencia y control. El narcisista nota que ya no puede manipularte, y eso duele. Ya notaste cómo el silencio hace ruido. Él empieza a imaginar cosas, crear teorías,
torturarse con dudas. ¿Será que ella siguió adelante? ¿Será que alguien tomó mi lugar? La soledad aparece como un espejo que nunca quiso enfrentar. La tristeza entra por las grietas que el ego siempre intentó tapar, y cuanto más intenta jalarte de vuelta, más te aleja. El silencio destruye lo que quedó de su poder. Y entonces viene la peor parte para él, quedarse solo con su propia mente, sin alguien a quien culpar, sin alguien a quien dominar, sin alguien que sirva de rehén emocional. El silencio pone al narcisista frente a frente con el vacío que siempre existió dentro de él. El ego suplica por atención, pero no recibe nada. Por primera vez entiende que el juego terminó, porque cuando no respondes, quien da el siguiente paso ya no es él, eres tú. Si todo esto que estás escuchando tiene sentido, entonces necesitas conocer el material que preparé para ayudarte en este giro emocional. Estoy hablando de un ebook exclusivo, un libro virtual que accedes inmediatamente directo en tu celular o en tu correo electrónico, sin espera, sin rodeos. Ahí aprendes paso a paso cómo salir del control del narcisista, cómo protegerte de las manipulaciones y cómo recuperar tu fuerza de adentro hacia afuera. Y aún hay más. Junto con el ebook, también recibes 2 regalos especiales que completan todo esto. Uno sobre el lenguaje del narcisista y otro para reconstruir tu autoconfianza con seguridad y claridad. Es conocimiento para que pongas en práctica hoy mismo. El enlace está justo ahí en el primer comentario fijado. Motivo 5. Vas a ignorar los anzuelos que antes funcionaban. El narcisista siempre contó con tus reacciones emocionales para mantener el control. Cada provocación, cada desaparición estratégica, cada frase lanzada al aire era una prueba para medir tu fragilidad. El narcisismo se alimenta de drama, rabia, culpa, miedo, duda, cualquier cosa que te haga girar alrededor de su ego. Pero cuando empiezas a ver el juego con claridad, todo cambia. La provocación llega y no te alteras. El anzuelo aparece y no muerdes. La manipulación viene y respondes con calma. Él siente frustración porque nunca imaginó que dejarías de obedecer sus reglas. Él va a insistir, vas a intentar repetir el pasado, mensajes que aparecían de la nada, promesas vacías, halagos estratégicos, insinuaciones para confundirte. Pero cuando no reaccionas con desesperación, cuando no muestras tristeza o inseguridad, él empieza a sentir miedo. Si estás en esa fase ahora, respira profundo antes de responder cualquier cosa. Pregúntate a ti misma, ¿esto me hace bien? Si la respuesta es no, silencia. Ignorar también es elección, y es una elección poderosa contra quien intentó manipularte. ¿Ya te diste cuenta de cómo quien quiere destruirte se pierde cuando no caes? El narcisista entra en pánico interno. ¿Por qué no respondió? ¿Por qué no intentó agradar? ¿Por qué no mostró rabia? El silencio de tus reacciones pone espejos frente a él. La soledad empieza a surgir porque ya no tiene el mismo control que lo hacía sentirse grande. La tristeza que siempre fue tuya pasa a ser de él. Y eso golpea su ego de la manera más cruel posible. La verdad es que, cuando dejas de reaccionar, todo intento de ataque pierde fuerza. El narcisista se da cuenta de que ya no puede manipularte emocionalmente, y ahí viene la rabia, porque no soporta verte libre de las cadenas que él puso. Lo que antes te atrapaba ahora te hace aún más fuerte. Descubriste que no necesitas demostrarle nada a nadie. Y cuando ignoras los anzuelos, el narcisista aprende, de la forma más dolorosa, que perdió el control sobre tu mente. Motivo 6. Va a tener que enfrentar su propia soledad. El narcisista siempre huyó de sí mismo. El narcisismo construye máscaras, personajes, ilusiones, todo para evitar enfrentar su propio vacío. Mientras tenía a alguien a quien culpar, a quien manipular, a quien usar como muleta emocional, no necesitaba mirar sus propias heridas. Pero cuando te vas de verdad,
algo cambia. Se ve solo con los pensamientos que siempre evitó. Y esa soledad no es tranquila. Viene cargada de miedo, rabia, duda, tristeza e inseguridad. Por primera vez, nota que ese escenario enorme donde el ego se presentaba estaba vacío desde hace mucho tiempo. Al principio, intenta fingir que no siente nada. Va a publicar sonrisas forzadas, va a mostrar falsa felicidad, va a contar historias para parecer superior. Pero cuando la puerta se cierra y las luces se apagan, se encuentra en silencio. Y el silencio es cruel con quien vivió de apariencia. Si estás en ese proceso de alejarte, mantén tu paz, no mires atrás. La soledad que él enfrenta ahora es consecuencia de las decisiones que tomó, y nadie puede huir de su propia sombra para siempre. El narcisista empieza a recordar todas las veces que estuviste ahí, incluso agotada emocionalmente. Recuerda la atención que dabas, la paciencia, el cariño que nunca supo valorar. Y de repente, nada de eso está más disponible para alimentar su ego. ¿Sabes esa sensación de vacío que siempre intentó poner en ti? Ahora está dominando su vida. La tristeza que ignoró durante tanto tiempo se convierte en la nueva compañía constante. Y es ahí cuando la verdad aparece. Nunca supo estar solo. El narcisista necesita a alguien para sentirse poderoso, admirado, deseado. Sin ti, pierde el personaje principal. Sin aplausos, se da cuenta de que no es tan grandioso. La soledad muestra quién es realmente cuando nadie está mirando. Y ese descubrimiento duele más que cualquier rechazo, porque no tiene a quién culpar, no tiene a dónde huir, no tiene a quién gritarle, solo existe él y su propio vacío. Motivo 7. Va a darse cuenta de que nunca más tendrá acceso a tu mente. Lo que siempre le dio poder al narcisista no fue la relación en sí, fue el espacio que ocupaba dentro de tus pensamientos. El narcisismo necesita dominar la mente ajena para existir, hacerte sentir culpa, duda, miedo, inseguridad, soledad. Mientras lograba manipularte emocionalmente, se sentía invencible, pero cuando cierras las puertas de tu mente, cuando empiezas a tomar tus decisiones sin preocuparte por lo que él va a pensar, el control termina. Él se da cuenta de que perdió la llave del lugar donde más le gustaba mandar, tu mundo interno. Él va a intentar de todo para volver a entrar. Mensajes sugiriendo preocupación, videos enviados de la nada, memorias lanzadas en tu cara para intentar despertar tristeza. Pero cuando ya no entregas más reacción emocional, él siente frustración. Si estás en esa etapa, mantén firmeza. No caigas en preguntas provocativas, no te expliques, no permitas que vuelva a comandar tus emociones. Te diste cuenta del juego, y quien se da cuenta del juego, deja de jugar. Eso es lo que libera de verdad. ¿Ya notaste cómo la mente queda más ligera cuando quien te hacía mal ya no tiene permiso para entrar? El narcisista empieza a sentir miedo cuando entiende que ya no puede influenciarte. El truco perdió la gracia. La manipulación no funciona. Sus palabras ya no tienen peso. La tristeza que vivías ahora cambió de dirección y pasó a vivir en su ego. Él descubre que tu silencio mental vale más que cualquier discurso que pueda hacer. Y esa es la mayor derrota para alguien controlador. Saber que no importa cuánto intente, no importa cuánto se esfuerce por llamar tu atención, ya no tiene lugar dentro de ti. El narcisista se da cuenta de que ya no puede dictar quién eres, lo que sientes, lo que piensas. La libertad emocional que conquistaste destruye la fantasía de poder que sostuvo durante tanto tiempo. Ahora, tu mente es territorio prohibido, y eso duele más que todo. Motivo 8. Va a descubrir que el juego terminó, y él perdió. El narcisista siempre creyó que podía jugar contigo para siempre, que te dejaría confundida, triste, culpable, insegura, y que después podría volver como si nada hubiera pasado. El narcisismo crea ese delirio de que él es el maestro del tablero,
y tú eres solo una pieza más. Pero cuando te levantas del juego y decides vivir en paz, la ficha le cae con fuerza. Se da cuenta de que ya no manda en tu vida. Descubre que la historia que escribía ya no tiene más lector. Y por primera vez, quien define el final eres tú. Él intenta negar esa realidad. Va a fingir indiferencia, va a intentar provocarte, va a crear historias para parecer superior. Pero nada de eso cambia el hecho de que terminó. Si estás viviendo esa fase, mantente firme en tus límites. Cada paso que das lejos es una lección emocional para quien creyó que nunca sería dejado atrás. Y cuanto mayor tu distancia, mayor el dolor de darse cuenta de que no existe retorno posible para lo que perdió. Ya notaste que quien jugó contigo ahora lucha por llamar tu atención. El narcisista siente rabia cuando descubre que todo el poder que tenía desapareció. Siente miedo cuando nota que estás mejor sin él. Siente tristeza cuando entiende que nunca más tendrá espacio en tu vida. Toda la confusión que creó ahora se vuelve contra él. Y ese ego que parecía invencible empieza a desmoronarse en silencio. El momento final del juego es cruel para él. Nada de lo que haga te afecta más. La manipulación perdió efecto, el drama se quedó sin audiencia, la máscara cayó. Se da cuenta de que ya no tiene control, ni alternativa, ni truco. El narcisista siempre creyó que salía victorioso de cualquier historia, pero esta vez quien gana eres tú, y no es con venganza, es con libertad. La única justicia que nunca admitió, pero que ahora está obligado a tragar. Antes de irte, cuéntame aquí en los comentarios. Ahora es mi turno. Escribe esto si estás comprometida con tu libertad emocional. Esta simple frase marca el comienzo de una nueva fase de tu vida. Lo sé. Sobrevivir al narcisismo deja marcas profundas. Culpa, duda, frustración, soledad, tristeza, miedo. Y aun después de salir de esa relación, todavía existe una parte herida dentro de ti que clama por sanación. Es por eso que necesitas conocer el ebook exclusivo que está en el primer comentario fijado. No es algo que tal vez te vaya a ayudar, es algo que te va a dar claridad, te va a dar herramientas reales para protegerte y reconstruir tu fuerza interna. Recibes ese libro virtual directo en tu celular o en tu correo electrónico, en el momento, sin esperar. Es muy simple. Hiciste clic, recibiste, leíste y junto con él también recibes 2 regalos que completan esta transformación emocional. Un material sobre el lenguaje del narcisista para que nunca más caigas en sus trampas. Otro sobre cómo recuperar la autoconfianza para que vuelvas a creer en tu propio valor. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado y asegura ahora tu libertad emocional con conocimiento que transforma. Y suscríbete al canal, activa las notificaciones, porque todavía tenemos muchas cosas importantes para aprender y vivir juntas. Recuerda, nunca estuviste sola en este camino, y ahora comienza la parte de la historia en que tú ganas. Hasta el próximo video.